Inició la grabación. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta reunión número 9, sesión en la cual vamos a analizar un poco sobre el complemento o lo que está pendiente ya en un documento de investigación, una tesis o un artículo científico. Hemos visto la parte introductoria, hemos visto las partes que conforman o que la conforman. También se han presentado estrategias de cómo poder apoyarnos de la inteligencia artificial para implementar una buena introducción. La semana pasada estuvimos hablando de metodología, pero hasta allí todavía quedó algo pendiente, que era el ver la coherencia entre lo que se plantea y lo que se va a hacer. Hoy día, en los primeros minutos, vamos a concluir con eso y luego vamos a abordar la temática programada para hoy que tiene que ver con análisis y visualización de resultados apoyados con inteligencia artificial. Muy bien, entonces sean todos bienvenidos a esta sesión. Buenas noches con todos. Veo ahí los saludos de diferentes lugares del mundo. Bienvenidos a esta sesión. Estamos ingresando ya a, a la recta final de este diplomado. El día de hoy estaríamos ya concluyendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una tesis. Vamos a ver resultados, discusión, conclusiones. ¿Cómo podemos apoyarnos con la inteligencia artificial para poder, buenas noches, para poder eh, tener las mejores redacciones? Porque aquí interviene sobre todo la redacción de, del investigador. Aún no he proyectado la imagen todavía, así, no se preocupen. Entonces, lo que se pretende en esta parte es que el investigador ya trate de redactar todo lo que él ha desarrollado en el proceso investigativo. Es decir, ha recogido la información, le toca ahora procesar esa información. ¿Cómo podemos tener buenos resultados? ¿Cómo podemos presentar bien los resultados? Porque ahí hay una falencia que vamos a ver justamente el día de hoy. Y cómo podemos tener las mejores discusiones, que es, creo, la parte más importante, es la parte donde el investigador pone de manifiesto toda su experiencia adquirida y la contrasta con las experiencias de otros investigadores, de repente de más nivel o de menos nivel, no lo sabemos, dependiendo de cómo lo plantean cada uno de ellos en sus estudios, podríamos tal vez determinar el nivel académico. Pero eh, lo importante está en que vamos apoyados hoy día con la inteligencia artificial, vamos a poder solucionar, o perdón, tener mejores resultados o mejores presentaciones. ¿De acuerdo? Voy a proceder entonces con la diapositiva. Voy a exponer la diapositiva. Buenas noches con todos nuevamente. Vamos entonces a proyectarla. Creo que ahí la tenemos ya. ¿Sí? Sesión número 9, que tiene que ver con análisis y visualización de resultados, por supuesto, apoyados con inteligencia artificial generativa. Aquí vamos a ver cómo se tiene que considerar aspectos como la organización y segmentación de datos con prompts dirigidos. Es decir, tenemos que crear prompts si queremos eh, minimizar el esfuerzo, por ejemplo, en la revisión de trabajos. Yo asumo de repente que muchos son docentes y queremos simplificar procesos, porque elaborar un prompt para un asistente, o perdón, para una inteligencia artificial no como asistente, implica tener que darle esa orden o esa sentencia o ese prompt a cada instante o en cada momento que utilizamos la inteligencia artificial. Sin embargo, al implementar un asistente de inteligencia artificial, este trabajo repetitivo se hace más sencillo porque solamente ingresamos al enlace y le agregamos los documentos o le proporcionamos los documentos que queremos que analice. Entonces, esa es la gran ventaja. Seguramente ya muchos de ustedes han comprobado y tal vez con lo poco que han podido ver en la programación, ya tienen sus asistentes creados y seguramente tienen resultados bastante interesantes, ¿verdad? Hoy día vamos a crear otro asistente que nos va a ayudar en aquel punto que quedó pendiente, que es justamente la coherencia interna
en la redacción de una tesis. O podría ser también un artículo científico. Para esto, nuestra primera diapositiva nos dice que debemos tener a la mano una tesis que ha sido publicada en un repositorio. Esto ya lo hemos descargado en la sesión pasada. Igual un artículo científico, cualquiera de los dos, para poder desarrollar la clase de hoy. Si no lo tenemos, no vamos a poder practicarla. Y recordemos que haciendo se aprende, ¿de acuerdo? Si no lo practicamos, podemos solamente escuchar, se nos olvida pronto. Así que yo les voy a pedir, por favor, si no, aún no lo han hecho, ingresen a un repositorio, descarguen una tesis, porque voy a hacer un ejercicio muy interesante con una tesis que lo he desglosado en partes para que podamos ver cómo es que podría funcionar la aplicación de la inteligencia artificial en estos procesos de elaboración, en todo caso, de un informe de tesis o de repente de revisión en el caso de aquellos que son docentes y están asesorando tesis. Bien, entonces yo asumo que ya ustedes tienen estos documentos a la mano porque tenemos que avanzar hoy día. Y esto quedó pendiente. Yo les dejé un enlace para que puedan trasladar el- la pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo y por supuesto todo eso también relacionado con la pregunta. Esta es una imagen que no corresponde exactamente a la presentación que les tengo para ustedes, que es esta. Y tengo el formulario. Este es el formulario. 24 personas nada más respondieron. Bueno, les agradezco mucho. Y aquí tengo el consolidado. El consolidado presentan justamente el título de la tesis que descargaron, la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis. Entonces, cuando nosotros pretendemos revisar, por ejemplo, una tesis, en el caso de los docentes, tenemos que leer esa coherencia que existe entre estas partes, porque esa es una gran debilidad que suele encontrarse en el proceso narrativo. Y es a veces no es por un error o un desconocimiento de lo que se está haciendo, sino porque de repente están tan concentrados en el tema, y si se trata, por ejemplo, de una investigación experimental en el campo educativo, y tal vez se proponen mejorar algún tipo de competencia en los estudiantes, en algún momento utilizan la palabra mejorar, en otros momentos utilizarán la palabra incidencia de repente, ¿no? En otro momento pueden utilizar la palabra optimizar y tal vez lo utilizan en diferentes espacios. Puede ser en el título una, en la pregunta de investigación otro término, en el objetivo otro término, o de repente de esos cuatro elementos, en uno de ellos la palabra no coincide. Y eso le quita totalmente la coherencia que debería tener una investigación. Por eso les pedí que hagamos este ejercicio y voy a tratar de leer algunos para ver si encontramos alguna deficiencia porque a esas alturas esas incoherencias ya no deberían existir. Estas son algunas de las respuestas. Por ejemplo, voy a leer este número 7. Implementación de un modelo de universidad. Perdón, voy a hacerlo un poco más visible esto. Bien, estamos entonces aquí, vamos con este. Aplicación de la geolocalización para reducir la alta incidencia del delito de extorsión cometido por bandas criminales en Lima metropolitano durante el periodo 2019-2023. Estamos hablando de la aplicación de la geolocalización para reducir, ¿de acuerdo?, la alta incidencia. Es aquí a veces donde suelen cometer errores, en estos términos que estoy en estos momentos marcando con el MEO. Vamos a ver cómo lo colocaron luego en la pregunta de investigación. Cómo la aplicación de la geolocalización reduce, bien, correcto, reducir, reduce, es perfecto, la alta incidencia del delito de extorsión. Esto está perfecto, coincide muy bien el título con la pregunta de investigación. Lo demás seguramente debe coincidir, ¿no? Bien, determinar la manera en que la aplicación de la geolocalización reduce la alta incidencia del delito de extorsión. Y finalmente, en la hipótesis dice, la aplicación de la geolocalización reduce significativamente la incidencia del delito de extorsión. Este es un ejemplo claro de cómo se debería redactar. Bueno, el autor de este documento
ha tenido muy en cuenta los términos a utilizar. Y aquí sí hay algo importante que aprovecho que tenemos esta diapositiva a la mano. Cuando se plantea determinar la manera en que la aplicación de la geolocalización se está preguntando, perdón, está determinando, dice, la manera en el objetivo, determinar la manera. Entonces, esta palabra manera podría generar un cierto ruido en la secuencialidad y, digamos, la presentación de estas cuatro partes de la tesis. Entonces, estamos hablando de maneras, y aquí no habla de maneras en la pregunta, y mucho menos en la hipótesis, ¿no? De repente, después que hace todo su estudio, el jurado de tesis le podría decir, ¿y me podría decir cómo lograste determinar la manera? ¿Acaso lo determinaste? Entonces, allí vienen las preguntas justamente de rigor. ¿Cuál sería de repente lo más cercano, lo más correcto? Tal vez la palabra manera retirarla, ¿no? Determinar que la aplicación de la geolocalización reduce la alta incidencia. Entonces, miren, revisándolo bien, si hay aquí una palabra que está quitándole esa coherencia interna. Se observa, por favor, díganme si es que se dieron cuenta de este detalle, ¿sí? Muy bien, Alain Urteaga levantó la mano, me imagino que es para decir que sí. Voy a tratar de ver quién más está levantando la mano para nuevamente incidir en esto si es necesario, porque es importante que tengamos en cuenta los términos que se utilizan. Muy bien, Ricardo, gracias por ese like. Eh, bien, ¿alguien más, por favor? Sí, perfecto. Si tuviesen alguna sugerencia, de acuerdo, muy bien, gracias, Wilder. Efectivamente, ¿para qué nos sirve entonces esa matriz? Nos sirve para darnos cuenta. En realidad, los investigadores lo hacen. Gracias por esos likes. Bien, entonces está clarísimo. De repente, con este único ejemplo podemos determinar que es necesario tener exacto, de esa manera le quita potencia al objetivo general. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros encontrar esa incoherencia? ¿Recuerdan este documento popular, esta hojita, que es la matriz de consistencia, que todos lo hacemos cuando queremos simplificar nuestra investigación? Bien, un momento. Luego le doy pase a quien está levantando la mano. Sí, luego, por favor, denme unos minutitos nada más. Entonces, en la matriz de consistencia, normalmente se suele colocar estos aspectos, el título, el objetivo, la hipótesis, la pregunta de investigación, porque justamente uno de los objetivos es ese, ¿no? Es analizar cómo es que se ha presentado, no solamente presentar el resumen, sino que se tenga a la mano una visión panorámica de aquello que está distribuido en la tesis o en el informe de tesis o en el proyecto de repente que están pensando implementar para poder verificar que exista coherencia en la terminología. Muy bien, ese es un ejemplo. Voy a dar pase a Alain y luego MPATC Hotmail, que no es, bueno, si se renombra mucho mejor, para que podamos responder estas dos preguntas y poder continuar, porque hay bastante por hacer hoy día. Adelante, Alain, buenas noches. Buenas Abre el noches. micrófono. ¿Qué Sí, tal? buenas Buenas noches, noches. doctor. Doctor, es correcto lo que dice, la manera como las palabras son importantes y cambian siempre ¿no? la textualización del esto. En la parte del objetivo general, dice determinar, se podría obviar y ir directamente, determinar la aplicación, porque creo que usted lo había comentado, determinar que la aplicación, o sería la aplicación, que lo veo un poco más, más Determinar correcto, la aplicación. Sí, ¿no? podría ser. Sería cuestión de analizarlo bien. Quien conoce más sobre su investigación es el mismo Determinar la investigador. aplicación, En ya, todo ya. caso, con esa sugerencia al investigador se le dice, mira, yo observo esto y él es quien analiza y quien ve y dice, efectivamente, sí, creo que o bien va directamente, como yo lo he planteado, o como usted lo ha planteado. Eso ya lo determina con claridad el investigador, pero él seguramente se va a dar cuenta, así como todos hemos podido apreciar, que hay una palabrita por ahí que generaba cierto ruido, ¿verdad? Entonces, Sí, de eso se trataba, ¿no? está bien, A veces doctor. sucede, Alain, mira, te comento, a veces sucede que Sí, nosotros pensamos que estamos ajustando bien el contenido de alguna parte en la tesis y de repente sí. cuando conversamos con el asesorado o el estudiante,
y él nos explica y nos plantea bien, nos damos cuenta que en realidad no estaba tan bien lo que nosotros estamos diciéndole. Ellos son los que tienen que finalmente validar y decir si está bien o no. Claro, ¿no? Si tienes las herramientas donde, como dice usted, efectivamente, eh, tiene ¿no? La herramienta y pueda usted sustentar eso, bueno, sí, ¿no? Como dice usted, efectivamente, ¿no? Eso sí, correcto. Gracias, Alain. Vale, profesor. Muy interesante. Muy bien. C, Hotmail. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Muchas gracias por acceder a mi duda, a responder mi duda. Bueno, es por esta coherencia, porque no me queda claro cuál es la incoherencia o el ruido, porque cuando está haciendo la pregunta, yo veo que se dirige a cómo la aplicación de la geolocalización, etcétera, reduce, ¿no? Ese cómo no está implicando acaso la manera. Sí, cuando me pregunto yo con un cómo, y que es una forma además de hacerlo cualitativamente, o sea, es una pregunta cualitativa, yo ya estoy implicando que al preguntar un cómo, estoy implicando la manera, Ujú, sea que esté explícito o no, porque yo también podría haber dicho, eh, de qué manera la aplicación de la geolocalización reduce, etcétera, ¿no? Podría haberlo dicho así, pero este investigador o este tesista prefirió hacerlo con esta palabra como de frente, directamente, ¿no? Entonces, como, y decidió poner la manera en lo que es el objetivo general porque yo pienso que no hay manera o no hay forma de hacerlo. Podría haber sido determinar la forma, podría haber sido determinar la manera, pero no puedo decir, no sé, me parece que está bien redactado así porque decir, determinar el cómo, la aplicación no sonaría bien, ¿no? O sea, no estaría, ujú, en todo caso es mejor redactarlo, determinar la forma o determinar la manera. Entonces yo no ujú. le veo mucha. O sea, yo no cuestionaría por ahí el hecho, ¿no? de que no haya coherencia. Entonces Bien, no entiendo mucho le explico brevemente. esta receta, ¿no? Claro, gracias por la pregunta. Mire, si en el objetivo general se plantea determinar la manera en que la aplicación y bueno, lo que continúa, entonces Ujú, sería mucho más coherente si la pregunta sería ¿de qué manera? Usted lo ha dicho hace un momento. Nosotros preguntamos ¿de qué manera la geolocalización reduce la alta incidencia? Entonces la pregunta sería, perdón, el objetivo sería determinar la manera en que la aplicación de la geolocalización reduce la alta incidencia. Ahí sí estaría de una manera más coherente. Pero cuando dice cómo, usted me dice que el cómo ya está indicando que esta manera puede estar implícita. Muy bien, cuando decimos cómo, no necesariamente va el enfoque cualitativo, hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros decimos cómo, tenemos muchas formas de explicar, cuantitativa y debe ser cuantitativa y cualitativa, ¿de acuerdo? O también podría orientarse a la parte cualitativa únicamente, pero cuantitativo también podría tener en el proceso, en el tratamiento, para poder explicar el cómo cuando decimos en qué medida, de qué manera, que tiene que ver con el término específico de la pregunta, nosotros estamos indicando cuál va a ser nuestro camino en el proceso investigativo para lograr responder esa pregunta. Por eso es que los jurados de tesis siempre leen la pregunta de investigación y en base a eso eh, observan los objetivos, perdón, observan las conclusiones y una de las preguntas es, bueno, entre tus conclusiones dime, por ejemplo, ¿no? Si hubiese estado de qué manera eh, y cuál fue la manera. Porque dice determinar la manera en que la aplicación de la geolocalización. Por lo tanto, la pregunta que le haríamos al tesista sería, bueno, ¿y cuál fue la manera? Y cuando él se dé cuenta, él no va a tener la manera porque no se fijó, no entró en detalle sobre la manera. Él quiso ver otras cosas. Y él quiso ver la incidencia, ¿no? De la aplicación, o perdón, que la aplicación de la geolocalización reduce la alta incidencia del delito. Eso es lo que quiere conocer, eso es lo que quiere de repente determinar. Pero las maneras, no sé, habría que plantearse y analizarse al detalle.
Por eso le digo, la única forma de poder saber con precisión qué es lo que se buscaba es cuando se tiene al investigador al frente y poder plantearle y luego entrar en un debate como este, que es bastante válido porque ahí a simple vista sí se nota una incoherencia entre lo que es la pregunta de investigación y el objetivo general. Entonces, Yo- el objetivo de este diálogo es más que todo para que se conozca lo que podría suceder a futuro con otras investigaciones. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces tomémoslo así. En adelante voy a tener cuidado con qué términos utilizo, qué términos se está utilizando en cada una de las partes para ver que existe esa coherencia, ¿no? Y plantearle a los Claro, estudiantes o plantearnos nosotros mismos cuál sería nuestra solución. claro. En todo caso, yo empezaría desde el título, porque es implementación de un modelo, no lo vería tanto así, sino y claro, yo creo que también es incidencia, y sería incidencia de la implementación para poder marcar eh, la coherencia en todo lo demás. Muy bien, un ejemplo práctico, y aprovecho este Ujú, ejemplo que está aquí, basado en el título, lo que he hecho es copiar el título en la parte inferior, esto lo voy a borrar, ¿de acuerdo? He copiado el título porque todo fluye en base al título, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en la práctica? Tal vez alguien me diría, profesor, ¿y cuál sería la forma correcta, práctica de poder apoyarnos con esto? Simplemente el título lo copiamos en todos ellos y le damos la forma de acuerdo a lo que se requiere, como pregunta, como objetivo y como hipótesis. ¿Por qué? Porque así no me pierdo de ningún término y trato de no salirme dentro de ese espacio ya establecido, ¿no? Entonces, como pregunta de investigación, diría aquí, bueno, lo voy a dejar como seguramente utilizando ese cómo, porque él seguramente dentro de la investigación hace un análisis bastante completo. Asumiendo que esta sea su pregunta, sería en todo caso, cómo, ahí está bien, ahí me parece bien, cómo la aplicación de la geolocalización para reducir, acá sería reduce en todo caso, ¿no? Muy bien, miren, ha llevado la estrategia la ha llevado, casi como estoy tratando de explicar. Reduce la alta incidencia del delito de extorsión cometido por bandas criminales en Lima y cerramos la pregunta. Miren, qué fácil. Tengo la pregunta sin ningún riesgo de generarla, de por ahí deformarla, ¿no? Sino por el contrario, ya tengo una pregunta muy coherente con el título. Perfecto. ¿Y qué se ha agregado? Solamente se ha agregado estas palabritas que están aquí, como la aplicación de, y ya tengo por aquí una ayuda, ¿no? De cómo podríamos nosotros apoyar. Bien, y por aquí cambió ujú. también. Esta palabrita la cambiamos y logramos obtener una adecuación a lo que necesitamos. Ahora sí, en el caso del objetivo, basado en la misma pregunta, sería, yo diría, determinar que la ahí sería determinar que la aplicación de la geolocalización reduce simplemente la alta incidencia del delito de extorsión cometido por bandas criminales en Lima Metropolitana durante el periodo 2019-2026. Y listo. ¿Qué se ha hecho aquí? Se ha colocado solamente estas palabritas, que es clásico y típico de los objetivos. Y por supuesto, eso también cambió, pero sigue manteniendo el término reducir, ¿verdad? O sea, relacionado con el verbo reducir, perdón. Eh, por lo tanto, estamos siendo coherentes hasta ahí, hasta el momento, ¿no? Y la voy a poner con rojito para que quede. Y finalmente, la hipótesis general que podría ser, solamente con agregarle un, la aplicación de la geolocalización reduce significativamente la alta incidencia del delito, porque esta es una afirmación. Y ahí tendríamos, en este caso, un ejemplo de cómo podríamos redactar de una forma coherente, diría yo, la pregunta, el objetivo y la hipótesis basado en lo que plantea el título sin deformarlo, sin reducirlo. De repente por aquí vamos a encontrar alguno que tiene un problema grave, ¿ah? Hasta ahí me parece que ya queda claro y ahí
algún acuerdo tal vez por ahí, porque han manifestado que sí. Eh, pero por aquí veo una pregunta, veo una mano levantada. Vamos a ver qué es. Sí, solamente quería añadir, profesor, que así como está diseñado todo hasta el final, la respuesta o la hipótesis no me parece significativa. O sea, dice, reduce significativamente, pero no me parece una hipótesis eh, con sentido, ¿no? Porque reduce significativamente, tendría que haber dicho en cuánto, o de, o de que ese significativamente qué es lo que expresa. Ujú. Entonces no me está diciendo mucho, sí, pues por eso es que yo no, en sí no estaría muy de acuerdo con que esto se arregla con darle coherencia a todo, simplemente. Bien, Ujú. claro, yo creo de que usted podría utilizar otras tecnologías, podría de repente en algún momento salir de ese cliché, de esa estructura, pero a donde vamos, o lo que tratamos de explicar es que debe mantenerse los términos, diría yo, fundamentales, los términos que rigen todo el proceso. Por ejemplo, el término reducir. El término reducir no debería cambiar para nada. Para mí ese es muy importante. ¿Por qué? Porque en algunos casos, se han observado por ahí en algunas tesis, por ejemplo, dice, aquí dice para reducir, ¿no? En el caso de educación, por ejemplo, dice para mejorar, en otro, para determinar la incidencia, para optimizar, y cambian los términos entre uno y otro punto, y eso le quita coherencia. Eso es lo que quiero que ustedes verifiquen, y tal vez lo dejo como un planteamiento para que lo consideren en adelante. ¿Sí? Voy a tratar de buscar por aquí alguno, a ver, por acá. A ver, inteligencia artificial como herramienta del aprendizaje autónomo y el aprendizaje autónomo. A ver, ¿cuál es el impacto? Aquí habla de impacto, por ejemplo, inteligencia artificial como herramienta del aprendizaje. Aquí dice como herramienta del aprendizaje o para el aprendizaje. Y aquí habla de cuál es el impacto de la inteligencia artificial del aprendizaje. Mire, mire esta incoherencia. Entonces, cosas como estas es la que pretendía encontrar y sugerirles de que analicemos a detalle, seamos muy minuciosos y agradezco la opinión de la doctora porque justamente eso es lo que nos lleva a mejorar. Si no nos cuestionamos, no analizamos, entonces no podemos mejorar. Muchas gracias por su opinión. Definitivamente, como le dije hace un momento al doctor que hizo la pregunta anteriormente, la única forma de saber si estamos en lo correcto, estamos ajustando como corresponde, es hablando con el investigador, porque ellos son los que tienen todo lo que respalda a cada paso. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, gracias también, muchas gracias. Sí. Jorge Álvarez y Kelly, con ellos cerramos para luego pasar a la siguiente fase. ¿Sí? Vamos con Jorge. Voy a activar su audio. Adelante, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Estaba escuchando atentamente la discusión que se presentó y curiosamente me acordé mucho de una de las cosas que aprendí casi recién llegado a la universidad, en el sentido que hay que diferenciar mucho lo que es el lenguaje coloquial de lo que es el lenguaje científico, que debe ser muy preciso. Y el empleo de esa palabrita, la forma, el modo, son términos coloquiales pero que abren muchas posibilidades y muchas alternativas a ser interpretados, lo que en el lenguaje científico debe evitarse, debe ser preciso y específico, no debe dejar lugar a dudas, solamente puede interpretarse una y solo una cosa. La ambigüedad es lo que nos complica, ¿no? Cierto. Entonces, creo que va por ahí un poco la discusión. Quizás usted con su experiencia pueda abordar un poquito más el asunto. Gracias. Sí. Gracias, Jorge. Efectivamente, en el espacio científico lo que se necesita es una redacción precisa, clara, coherente. Eso sí es una característica justamente de estos espacios. Confirmado, estimado. Vamos con Kelly y adelante, Kelly. Ya está, ahí está activado su micrófono. Buenas O noches, doctora doctor Kelly, adelante, por Vélez, favor. ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas noches con Buenas todos. noches. En el ejemplo anterior que está señalado de amarillo, ¿podría colocarlo, por favor? Claro, claro que sí.
Bueno, yo creo que según los criterios de cientificidad, y estoy de acuerdo con el colega que me antecedió, que es la coherencia, la consistencia, la objetivación, la originalidad, es importante, por ejemplo, cuando habla, dice, la aplicación de la geolocalización reduce la alta incidencia. Si estamos hablando de reducir, quiere decir que la incidencia ya es mayor. Entonces no hay necesidad de colocar alta, Ujú, ¿no? Porque si no ya estamos dando respuesta a lo que todavía no investigamos, ujú. ¿cierto? Claro, Entonces yo me totalmente de quedaría acuerdo. determinar la aplicación de la geolocalización reduce la incidencia del delito de extorsión. También la palabra cometido, me parece que en investigación hay que revisarlo un poquito para ver si corresponde, ¿no? Entonces, porque en investigación tenemos que siempre utilizar los criterios, ¿no? Y si nosotros vamos a generar epistemología, entonces tenemos que también tener en cuenta los criterios, si es que estoy realizando en ciencias sociales o en ciencias naturales o básicas. Entonces, todo tiene coherencia. Perfecto. De eso quería decirle. Muchas gracias. No, gracias a usted. Su aporte es muy, muy significativo porque efectivamente nos habíamos orientado a plantear la pregunta, el objetivo y la hipótesis sustentado o basado con el título de investigación. Pero el título, efectivamente, la doctora acaba de detectar también hay un error, porque aquí cuando ella habla de reducir la alta incidencia, entonces ya estamos hablando de un nivel que todavía no se conoce, ¿verdad? Entonces, sí, lo más correcto sería como se ha copiado aquí abajo, aplicación de la geolocalización para reducir la incidencia del delito de extorsión. Ahora, eh, la alta incidencia o de repente tal vez esta persona dirá, no, yo quiero sobre la alta incidencia trabajar porque existen datos registrados como alta incidencia, ya podría ser un tema que él mismo podría sustentarlo, pero lo más correcto, siguiendo justamente los parámetros de la investigación y considerando la coherencia ya en estos niveles, definitivamente yo también estaría de acuerdo con retirar la palabra alta y sería aplicación de la geolocalización para reducir la incidencia del delito de extorsión cometido por bandas criminales, etcétera, ¿no? Y luego sobre esto ya se trabaja lo demás haciendo el ejercicio como se ha planteado hace un momento. Gracias, doctora Kelly. Muy interesante su aporte. Y miren cuántos errores se pueden encontrar. Y aquí este ya pues de casualidad lo encontré y lo resalté. ¿Dónde está? ¿Lo perdí? Acá está, ¿no? Este que está aquí ya es, pero voy a poner un poquito de rojo ahí para que se vea, ¿no? Voy a quitarle ese color. Voy a ponerlo como amarillo mejor. Ahí está. Y voy a ampliar el tamaño de la letra, porque miren, acá habla de cuál es el impacto, y acá determina el impacto y todavía o la incidencia. Y por acá recalca, dice, o índice. O sea, hay una incoherencia realmente bastante, no sé, que nos llama la atención. Dejamos ahí que sirva este espacio y este momento para reflexionar lo que nos habíamos propuesto en la diapositiva, ¿de acuerdo? En la diapositiva nosotros estamos analizando la coherencia interna. Recordemos que tanto el objetivo, las hipótesis y el problema son las que nos llevan a hacer la investigación, ¿sí? Nos dicen cómo debemos hacer nuestro trabajo, o a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero luego nosotros no hemos orientado bien esas palabras, esos términos que marcan cada una de las etapas, ¿no? De la investigación. Y hay que tener entonces en adelante mucho cuidado. Eso es lo que quería recomendarles en esta parte que quedó pendiente. Muy bien. Entonces, agradeciendo las participaciones, voy a con la segunda parte o la parte que corresponde al día de hoy, que es justamente relacionado con el recojo de información. Ya no hemos preguntado, ¿verdad? No hay más mano levantada. Bien. Entonces, un momento. Ahora sí. Bien, vamos con el trabajo que corresponde el día de hoy, que es justamente con
el informe de la tesis y nos vamos a centrar en resultados. Los resultados, ¿cómo podemos procesar los resultados apoyándonos con la inteligencia artificial? Bueno, cuando nosotros recogemos información, esta información podría ser del tipo cuantitativo, cualitativo, dependiendo de cómo es que hemos o de qué tipo de instrumentos hemos utilizado. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros utilizamos instrumentos que nos permitan cuantificar una variable y luego esa cuantificación o esos parámetros que hemos recogido lo llevamos a una tabla en la que nos permite de repente presentarlo por niveles a través de cuadros de frecuencia, entonces estamos hablando de un proceso de información cuantitativa. Si por el contrario, las investigaciones utilizan como instrumentos entrevistas en donde las respuestas no necesariamente son cuantificables, son respuestas abiertas, son argumentaciones, son posiciones, no sé, lo que la persona que se está encuestando pueda decir, o perdón, entrevistando, pueda señalar o decir, se va registrando todo lo que él dice o ella dice. Y esta información tiene un tratamiento que va por el espacio cualitativo. En ambos casos existen instrumentos, existen herramientas, existen lo necesario para poder procesar esa información. Y podríamos combinar de repente en algún momento dentro de un espacio cuantitativo una diversidad de herramientas, como podríamos hacerlo también dentro del cualitativo, o si nuestro estudio tiene ambos enfoques, podríamos trabajarlo como un sistema mixto. Bien, entonces cuando recogemos información y la procesamos, debemos llevar todo un protocolo, debemos saber cómo recoger la información. Voy al enfoque cuantitativo. Uno de los grandes errores que he encontrado y que traigo a ustedes como recomendación es justamente el hecho de que cuando recogemos información cuantitativa en aquellas investigaciones experimentales, por ejemplo, que tienen un pre y un post-test, es muy frecuente a veces que cuando recogemos información de un grupo de estudiantes, tomamos las evaluaciones, por ejemplo, para ver cómo mejoró en una competencia, lo que viene a ser una pre-prueba, y esas pruebas simplemente la llevamos, lo cuantificamos y luego lo llevamos a una tabla, ¿cierto? Y luego cuando aplicamos después de 2 meses o 3 meses, no sé, o un mes, la post-prueba o el post-test, como muchos lo llaman, no nos fijamos en la posición de los resultados. Es decir, por ejemplo, el estudiante 1 está en la primera fila y de repente, en un primer instante, coloqué en ese orden y cuando recojo la información posterior en el post-test, no me di cuenta que la nota del estudiante 1 debería estar en la misma línea. Si no, lo colocamos en cualquier lugar, porque no nos fijamos, no codificamos a los estudiantes al momento de evaluarlos. Entonces, y ahí hay un gran error. En algún momento, bueno, no me alcanzará el tiempo aquí, pero les explico, en algún momento tomé el resultado del pre y el post-test, y estaban las calificaciones de cada estudiante, y lo que hice fue, por ejemplo, la nota del estudiante 1 lo pasé al número 5, del 7 lo pasé al 3, hice un cambio de notas, algo así como que queriendo simular que no tomé en cuenta el orden de la aplicación de los exámenes y los coloqué sin utilizar esa linealidad que debería existir. Y el resultado de la TestStudent fue diferente. Ustedes lo pueden comprobar en algún momento. Entonces, la recomendación que quiero dejar para este caso es que cuando tengamos, por ejemplo, una investigación cuantitativa en donde vamos a recoger pre y post-test, veamos que la nota del estudiante 1 que está en la línea número 1 se mantenga en la línea número 1 cuando tomamos el post-test. Y así cada estudiante debe mantener su pre y su post, su pre y su post, ¿sí? Porque así podemos tener el resultado preciso. ¿Sí? Y créanme que en muchos casos he encontrado situaciones en donde cambian. Y creí conveniente hacerles esa demostración a través de una hoja de Excel, calculamos si salió y se puede ver claramente cómo es que cambia esos índices, ¿no? La T-Student cambió de ser de repente un 3.2, se puso en un 2.8 y así.
Entonces hicimos cambios, los estudiantes hicieron las pruebas también con sus casos y vieron que efectivamente debieron tener mucho cuidado en el recojo de la información. En el caso de las entrevistas, la cosa es diferente, ¿no? Porque ahí lo que se hace es recoger información para luego procesarla a través de una herramienta. Por lo general se utiliza el Atlas T, pero créanme que ahora con la inteligencia artificial podemos hacer maravillas, podemos simular muchas cosas que antes se hacían con el Atlas T. Con el Atlas T podríamos nosotros de repente em, formar, no sé, algunas redes por ahí con gráficos que permitan, eh, con base a las subcategorías o con base a una subcategoría emergente, por ejemplo, ver qué respondieron las personas o qué dijeron al respecto y puedo presentar esa red. También lo podemos construir ahora con inteligencia artificial. Entonces, solamente hay que darle los prompts adecuados. Bien, entonces, cuando se trata de revisar la información, nosotros podemos diseñar prompt, así como también podemos diseñar prompt para la coherencia interna, ¿de acuerdo? Para la coherencia interna de la tesis, así como para el tratamiento de la información, ¿podemos tener prompt? Claro que sí. Ustedes pueden hacer un prompt para hacer esta revisión y también pueden hacer sus prompts y pueden elaborar para poder hacer el tratamiento de datos. Ahí tenemos los dos ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. Para esto, primero, considerando estos dos subtemas de la sesión de hoy, vamos a ver cómo elaborar un prompt para la revisión de coherencia interna, que ustedes podrían construirlo muy fácilmente hoy en día. Y la otra es que cómo podemos procesar la información para poder luego tener los mejores resultados o la mejor presentación de resultados en nuestras tesis, ¿no? O que nuestros estudiantes lo tengan. Bien, entonces, ¿cómo redactar un prompt? En realidad es bastante sencillo. Hoy en día ustedes pueden redactar un prompt. Voy a salir de aquí, un momento. Voy a dejar de compartir y luego les voy a preguntar primero si están preparados para hacer un ejercicio de un asistente IA que les permita verificar la coherencia interna. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Están preparados? Hola. Bien, gracias Ricardo. Muy bien, ¿alguien más? Sí, Jan Zapata. Ah, Jan Zapata, ¿cómo está? Qué gusto. Igual, Jan, y muy bien, vamos entonces a elaborar un asistente IA que nos permita revisar la coherencia interna. Necesitamos pensar en todas las situaciones posibles para poder elaborar nuestro asistente. Muy bien, gracias Francisco. ¿Cómo podemos entonces saber qué es lo que necesitamos para nuestro asistente? Inicialmente no lo vamos a lograr. No vamos a poder construir un asistente que sea 100% efectivo. Eso les puedo asegurar. Pero lo que sí podemos hacer es crear un asistente genérico, primero, que cubra las expectativas que yo busco, no en su totalidad todavía porque no lo he entrenado, y a medida que lo voy entrenando yo puedo ir afinando esa programación. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿y cómo se llamará mi asistente? Primero piensan en un nombre y después piensan también en cuáles serían las indicaciones que debería tener este asistente. Y empezamos a trabajar en él partiendo de cómo podríamos generar este asistente. Ahora, ¿cuáles serían las instrucciones que debería tener? Muy bien. ¿Por qué hacer todo eso si podemos pedir a la inteligencia artificial que lo haga? Incluso para que haga la programación para ella misma. ¿Se entiende? Es decir, también podemos pedirle que haga el prompt, pero hay que saber solicitarle cómo hacer un prompt. Guarden este nombre, System Prompt, ¿de acuerdo? System Prompt. El System Prompt es la programación de un asistente. Pero normalmente el System Prompt, cuando es redactado por la misma IA, lo redacta en un lenguaje máquina. Pero nosotros cuando interactuamos con la inteligencia artificial, nosotros lo hacemos a través de un lenguaje natural. Hay que diferenciar lo que es un lenguaje natural de un lenguaje de máquina. Las máquinas hablan con código ceros y unos, ¿verdad? Tecnología digital. Y toda su programación a través de comandos
y a través de símbolos que significa mucho para ellos. En el caso de nosotros, el sonido y lo que vemos es la única forma que podemos recibir o brindar información. Para eso tenemos la boca que emite los sonidos, tenemos los oídos que captan los sonidos y también tenemos los ojos para poder observar las imágenes y las manos para poder generar textos o imágenes o lo que necesitamos. Entonces, lo que ha logrado la inteligencia artificial es que la forma de cómo interactúa el hombre pueda ser equivalente o similar o interpretado por una máquina de una forma muy sencilla. Esa distancia que existía antes de comunicación hombre-máquina, en la cual la persona tenía que escribir las sentencias, ser un programador, a través de la computadora ingresaba su línea de programa y con eso podría hacer o lograr algo que necesitaba de un sistema. Ahora ya no, ahora simplemente me escucha. Me escucha y solo crea su propio lenguaje máquina. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer en estos momentos es voy a decirle que me cree un system prompt. Así de simple. Que me genere un system prompt para un asistente IA. Y vamos a ver cómo hacerlo. Voy a compartir pantalla y lo vamos a hacer con la versión, igual como lo hemos hecho anteriormente, vamos a trabajar eh, con Gemini, ¿de acuerdo? Y si alguien tiene GPT, también lo podemos hacer con GPT. Entonces aquí le vamos a preguntar a Gemini. Vamos a pedirle que programe. Dicen que Gemini es uno de los mejores programadores y van con GPT también. Y le vamos a decir, vamos a redactarle nuestras necesidades así de una manera sencilla y él incluso va a ordenar las ideas, ¿ah? Vamos a ver. Muy atentos. Gemini, necesito que me ayudes a redactar un system prompt para un asistente de inteligencia artificial de Gemini. Este asistente debe analizar, debe verificar, debe validar la consistencia interna de los constructos y los términos que utilizan el título, la pregunta, el objetivo y la hipótesis en una investigación. Necesito que analices, veas, observes y verifiques que los términos que se utilicen sean en lo posible los mismos, me refiero a los verbos, y que exista una coherencia, de tal manera de que esto oriente a una adecuada investigación. Necesito que te centres únicamente en ello. Si te alcanzan una tesis, no revises más que esas cuatro partes y analices ello. Si te piden alguna información, algo adicional, prefiero que no opines sobre ello. Solamente céntrate en la consistencia interna de estos 4 puntos. Genera algunos aspectos de restricciones para efectos de programación y también necesito que esta coherencia o este análisis de la coherencia sea presentado en un resumen de más o menos 150 palabras para tener un diagnóstico de lo que has encontrado. Muy bien, por aquí voy corrigiendo, perdón. Por aquí voy corrigiendo algunas palabras que no logra detectar bien. Gemini. Muy bien. Gemini. Y le voy a borrar Gemini y lo voy a dejar directamente. ¿Está? Bueno, si hay algo por ahí, lo corrige. Vamos a ver. Voy a detenerlo. Voy a detenerlo porque me faltó agregar. El System Prompt, que sería el System Prompt, debe redactarse, esto es importante, en lenguaje natural. ¿De acuerdo? Y ahora sí, le damos el Enter y la magia empieza a fluir. Empezamos a ver qué sucede. Ahí está. Ya me dio la programación. A ver, veamos si es lo que necesito, porque recordemos que
Las programaciones dependen de cada usuario. Dice, rol y personalidad. Dice, eres un analista metodológico en investigación de alto nivel. Genial, está dando el rol. Experto en la validación de la consistencia interna y coherencia metodológica de propuesta de tesis. Tu tono debe ser estrictamente técnico, preciso y rigurosamente objetivo. No uses jerga superflua ni emoticones. Tarea principal: debe recibir, analizar y validar la coherencia semántica, sintáctica y metodológica exclusivamente, miren, entre 4 componentes de una investigación, proporcionados por el usuario. ¿Hasta aquí les parece coherente lo que se está pidiendo? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien. El título, la pregunta de investigación, preguntas específicas, el objetivo general, los objetivos específicos y la hipótesis o hipótesis nulas y alternas. Miren, lo ha completado. Lo ha completado. Yo no le pido tanto, pero va a hacer ese análisis. Y genera luego las directrices. Primero es el rol y la personalidad del asistente. Como les decía, ¿qué diferencia existe entre la inteligencia artificial que no está programada como un asistente? Es la personalidad. Y aquí ya le está dando la personalidad. La tarea principal, ya sabemos, que debe recibir y analizar y validar la coherencia semántica, sintáctica, etcétera, de los trabajos, ¿no? Directrices de análisis. Miren, verificación, consistencia verbal, alineamiento. 3 aspectos se está considerando. Con respecto a la verificación terminológica, está diciendo que observa y valida que los constructos, variables y términos clave definidos en el título y la pregunta sean replicados de manera consistente en el objetivo. Y la hipótesis. No debe haber variación injustificada de términos esenciales. Si se usa rendimiento académico, no debe cambiarse por desempeño estudiantil. Miren, qué interesante, la verdad. Dice, sin una justificación clara de equivalencia que el modelo debe asumir como inconsistente si no se especifica. ¿Qué más me presenta por acá? Consistencia verbal. Dice, es una consistencia, perdón, mandatoria. Dice, la coherencia más crítica a validar es el alineamiento de los verbos. Ah, lo que le dije, ¿no? El verbo principal del objetivo general, determinar, analizar, evaluar, debe ser estrictamente congruente con el nivel de profundidad metodológica, descripción, relación, etcétera, ¿no? Explicativo, implícito en la pregunta y la hipótesis. Por ejemplo, si la hipótesis es de redacción A afecta a B, el verbo del objeto no puede ser meramente descriptivo, describir A. Los verbos deben ser lo más idéntico posible a través de los enunciados que lo permitan. Objetivo general y pregunta principal. O de la misma familia taxonómica. Alineamiento estructural. Evalúa la estructura de la pregunta. A ver, evalúa si la estructura de la pregunta se corresponde directamente con la estructura de la hipótesis y el objetivo. Restricciones de alcance y respuesta. Muy bien, esto es importante. Críticas para programación. Foco exclusivo. Tu análisis y cualquier comentario se debe centrar únicamente en la relación de consistencia entre los 4 elementos recibidos. Miren, lo que le pedí, que no se centre en los demás. Solamente esto. Muy bien. Prohibición de opinión externa. Si el usuario solicita o añade contexto sobre la metodología, marco teórico, diseño de instrumentos o cualquier otro aspecto de la tesis, fuera de los 4 componentes definidos, debes abstenerte de opinar, criticar o hacer sugerencias sobre ello. Ignora cualquier solicitud para expandir el alcance. Si te pide información adicional, debes responder: mi función está limitada estrictamente al análisis de consistencia interna entre el título, pregunta, objetivos e hipótesis. Genial. Yo hasta el momento me voy quedando ya con este prompt, con este system prompt. Dice, restricción de longitud de salida. La salida final debe ser un diagnóstico conciso. El resumen de tu análisis de coherencia, el diagnóstico no debe exceder a 150 palabras. Si se detecta una incoherencia grave, ejemplo, verbos no alineados o constructos cambiantes, dice, esto debe ser el foco principal del resumen. Genial. Antes de pasárseles a ustedes este prompt para que lo implementen, ¿qué les pareció? ¿Es difícil hacer un system prompt? No, definitivamente no, es fácil. Pero ¿qué se ha tenido que hacer para poder conseguirlo? Darle las instrucciones precisas. Yo he tratado de ser lo más preciso posible para que él me dé más o menos ese prompt.
Si fallo en el intento, yo podré decirle mejora, le puedo pedir que haga algunos alcances. Y si veo que de repente ese system prompt no me convenció, de repente reviso la instrucción que le di y digo, no, no estuvo muy clara. Elimino simplemente ese envío, elimino ese diálogo que me demoró 5 minutos y vuelvo nuevamente a proponerle un nuevo pedido. Y hago ese nuevo pedido y seguramente me va a entregar un resultado mucho más cercano a lo que yo necesito. Muy bien. Implica pleno. A ver, vamos a ver qué comentarios tenemos. Bien. Perfecto. Necesario evitar términos. Por aquí está. Sí, muy bien. Prompt. Perfecto. Muy bien, el prompt, doctor. Están de acuerdo muchas personas. Gracias porque están confirmando que podría servirles. Excelente, pero es importante asimismo tener conocimiento del tema para ir ratificando efectivamente. Los prompts tienen que ir afinándose y ahí está la experiencia, la expertise de cada uno de ustedes y las necesidades. El prompt perfecto no existe. El prompt que yo redacto para mi uso y voy adecuando a mi uso es se ajusta a mi persona, a mi perfil de usuario. Por ejemplo, ¿por qué ha colocado cosas que yo no le he pedido? Porque como este asistente, perdón, esta inteligencia artificial de Gemini, la uso para aspectos netamente académicos, ya sabe, conoce mi perfil y me da algunas sugerencias y agrega cosas que incluso no le pedí y él sabe hacia dónde estoy orientado. Si de repente toma la disposición de agregar algo que no corresponde, yo lo puedo eliminar y puedo finalmente aplicar. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación, yo quiero que ustedes hagan también lo mismo. Pero primero permítanme mostrarles qué es lo que tienen que hacer ustedes. Yo voy a llevar este System Prompt, en otras palabras, esta programación, para ser más sencillo en el término, voy a llevar la programación y simplemente la copio. Me voy a Gemini, me voy a descubrir gems, voy a generar un nuevo asistente, genero mi nuevo gem, y está. Luego lo agrego esto en las instrucciones, ya está. ¿Cómo se va a llamar mi asistente? ¿Cómo le puedo llamar? Le puedo preguntar a la misma inteligencia artificial, pues por acá voy a duplicar. Puedo trabajar paralelo, por si acaso voy a hacer en este momento. Voy a duplicar la página, ¿sí? Aquí está la programación y aquí está Gemini para buscar el diálogo que he tenido. ¿Sí? Voy a buscar el diálogo que he tenido porque le voy a pedir algo más. Le voy a decir, necesito el nombre, o un nombre, mejor así, un nombre. ¿Y qué más se necesita? A ver, necesito un nombre y una descripción. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a colocarle acá, necesito un nombre y una descripción. Y la descripción. Sí, mejor. Bien, y veamos qué me dice. Ujú. La lista de, ¿qué dice? Ya, a ver aquí. Pero voy a cerrar esto. Un momento lo puedo ir. Pero en lenguaje natural. Está presentando en un lenguaje medio raro. Nombre del asistente se va a llamar validador metodológico rígido. Bueno, me está sugiriendo este, yo puedo ponerle un nombre particular, ¿no? Ya ustedes
Estoy haciendo para que ustedes vean de que también podemos sistematizar esta parte. Y luego me está diciendo la función. A ver. Aquí voy a tomarlo esto. A ver. Bien, voy a tomarlo esto. Y lo voy a colocar de esta manera, ¿no? A ver. Bueno, va a ser lo más sencillo. Voy a escribirle mejor. Aquí en la descripción, hola, soy tu asistente. Soy tu asistente guía. Y estoy aquí. Y estoy aquí para ayudarte a revisar la coherencia interna de tus investigaciones. Y nada más para que. Bien, guardar. Soy tu asistente guía y estoy aquí para ayudarte a revisar la coherencia interna de tus investigaciones. Iniciar chat. Se entiende que si yo le presento una tesis, debería revisarla, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todo y hacer la prueba. Antes de continuar con un ejercicio, yo les voy a pasar el prompt que he conseguido. Yo estoy seguro que ustedes pueden conseguir muchos mejores todavía porque seguro ya están practicando lo mismo, ¿no? Y han logrado generar un system prompt bastante interesante, ¿no? Este es el system prompt. ¿Sí? Muy bien. Le voy a enviar toda la información. Control C. Voy a poner en una hoja de Word y se los alcanzo, ¿eh? Preguntas hasta aquí mientras voy mientras voy llevándolo a una hoja de Word para poder compartirlo. Preguntas. Bien. Entonces, archivo como. Muy bien. Ah, perdón. Javier, buenas noches. Estoy activando su micrófono. Adelante. Profesor, muy buenas noches. Primero que Muy nada, buenas, muy buenas noches. disculpe por el ruido, pero estoy todavía elaborando ahorita en la Municipalidad de San Miguel, como usted sabe, como operador. Sí, exactamente como usted indica, uno puede ir mejorando los System Prompt utilizando la inteligencia artificial y también puede hacerle módulos a la System Prompt donde evite las confusiones o o errores de fallos que pueda tener el System Prompt, Claro que sí. que es lo que yo hice con un asistente de inteligencia artificial de restauración de imágenes que acabo de crear en estos días. Ah, muy bien. Eso es justamente, se va ajustando a las necesidades, ¿no? De lo que uno. Sí, primero hice uno básico, después lo mejoré con ayuda de la inteligencia artificial, el primer System Prompt que hice, y después me di cuenta que tenía algunos errores, fallos lógicos, el asistente de inteligencia artificial, y le pregunté a ChatGPT cómo podía eliminar esos fallos lógicos que genera Ujú, Géminis por el ujú, núcleo que tiene en ujú. la restauración y coloración de imágenes.
Ujú. Y ChatGPT me ayudó como hacer un módulo que evite los fallos en ese sentido. Muy bien. Genial. Entonces, como usted puede ver, la generación de un asistente en realidad no es tan difícil, no es tan complejo. Lo que sí necesita es el entrenamiento. Y aquí sí entra en juego muchos aspectos como el conocimiento en el tema. Prácticamente se convierte en un reflejo del profesional, ¿sí? Todo lo que uno podría utilizar en un proceso de repente de investigación, lo va plasmando ahí en el asistente y este asistente podría ser incluso una réplica, o, como es en mi caso, ¿no? Es MPAZ10 que tiene ahí mis iniciales y refleja muchas cosas que yo le voy agregando poco a poco. De repente de aquí a mañana pueden haber cosas nuevas en el mismo asistente, ¿sí? Porque voy detectando de repente algunas limitaciones, algunas oportunidades de mejora, y así es como podemos trabajar. Y puedes Bien, tú como recomendación a los compañeros, tú puedes agarrar, haces la mejoración en una inteligencia artificial como es ChatGPT, puedes pasar a otra inteligencia artificial con ese prompt mejorado de ChatGPT y pedirle que te lo mejoren aún más. Y cada inteligencia artificial te va mejorando lo que la otra ya fue mejorando. Y a las finales te dan un mejor system prompt de lo que tú creías. gracias por la sugerencia. Sirve de mucho apoyo efectivamente para darnos cuenta que debemos estar ahí alineados, ¿no? A la IA. Exactamente. Gracias, Gracias a Javier. usted, profe. Muy bien, entonces les acabo de compartir a través de una hoja de Word en este chat de esta videoconferencia el documento que consolida todo lo que se ha conversado hace un momento sobre la elaboración para este asistente. Sería bueno que de repente alguien lo implemente y pruebe y pueda comprobar. Yo en algún momento lo utilizo, no lo uso yo directamente para pasar cada tesis de mis alumnos, ¿no? Sino que el asistente les alcanza y le digo, a ver, por favor, aquí tienen el asistente. Vamos a verificar la coherencia interna de lo que hemos visto. Entonces les comparto el enlace y ellos desde su máquina suben el archivo y les sale todo un diagnóstico, les aparece, sí, en Word, les aparece un diagnóstico sobre su tesis. Entonces ellos mismos se autoevalúan. ¿Se dan cuenta? O sea, mi trabajo que podía haber de repente demandado de repente 10 minutos por N alumnos que tengo de repente en mi sección, imagínense, en cuestión de 5 minutos, todos han hecho la revisión de manera paralela. Y esto no es todo. A medida que ellos van interactuando con el asistente, con su propio asistente en su máquina, su asistente también va formándose un perfil de ese usuario y su máquina, o perdón, no su máquina no, sino su asistente IA va adquiriendo muchos aspectos, va recopilando, va guardando del usuario, no de mi persona, porque lo mío está en mi asistente. Lo de ellos está cada uno con su respectivo usuario, por lo tanto, eso es independiente. Y ellos procesan, ellos verifican y así van alimentando poco a poco. Y luego viene el diálogo, ¿no? Profesor, aquí, mire, pasó esto, ¿por qué sucedió esto? Y empezamos a analizar como lo que ha sucedido hace un momento. ¿Ven? Ha habido 5 o 6 participaciones muy interesantes y seguramente todos han estado atentos a qué sucedía para poder ir concluyendo. Bien, con esto hemos hecho el ejercicio rápido, miren, del asistente. ¿Alguien acaba de crear su asistente sobre revisión de coherencias? Victoria Giraldo, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Sí? Alguien que me confirme por lo menos uno o dos que ya lo hicieron o que ya recibieron el archivo y que tienen en mente hacerlo, por lo menos para continuar. Sí, muy bien, gracias, genial. Vamos entonces por buen camino. ¿Sí? Muy bien, archivo recibido. A practicarlo entonces. Ahora sí vamos con algo importante. Ya pasamos con este asistente de revisión de coherencia que está en la parte normalmente de introducción o del marco teórico, de repente, más en la introducción de las investigaciones, porque sabemos que el artículo tiene solamente un capítulo de introducción y ahí está todos esos 4 elementos, ¿no? Ahora vamos con la etapa de resultados. Miren, aquí
sí les voy a pedir que por favor tengan a la mano una tesis. ¿Por qué? Porque miren lo que sucede cuando nosotros revisamos o presentamos resultados de nuestras investigaciones. Este autor o autora de esta tesis, bueno, al final voy a presentar quién es el autor porque es importante que se sepa y también es importante que se sepa que estoy tomando un documento que es de uso público, ¿de acuerdo? No hay ninguna falta a la ética aquí. El, y voy a tomar una tesis que he descargado de un repositorio y vamos a analizarlo. Sí, he compartido el enlace, el documento en Word, lo he compartido en esta videoconferencia. Búsquenlo por ahí, por favor. Alguien lo ha vuelto a colocar, está muy bien. Sí, me dicen que ya lo tienen. A ver, voy a ver si lo puedo descargar, ¿sí? No, no se preocupe respecto a los foros, ya luego vamos a ver, ¿ya? Entonces, continuamos. Continuamos. Eh, Cuando nosotros presentamos una tesis y hacemos el proceso de información, eh, hay una parte que tiene que ver con la presentación de la interpretación de resultados. Un análisis, una discusión o interpretación, como quieran llamarlo, depende de la universidad. Pero lo que se necesita en esa etapa del documento es que presentemos nosotros una tabla de repente, una tabla de frecuencias, pues una tabla de resultados, de análisis tal vez inferencial, o también pueden hacer gráficos o figuras, como quieran, pero luego cuando queremos interpretarlo, el gran error de los muchachos, de los tesistas, es que tratan de colocar lo mismo que está en la tabla o lo mismo que está en el gráfico. Incluso hay casos en que colocan tabla y gráfico o figura de lo mismo. Y luego cuando viene la interpretación, redactan lo mismo que está en los otros dos. Es decir, el 70% de los estudiantes se encuentran en el nivel medio, el 10% en el nivel de excelencia. O sea, lo que está escrito y presentado en las dos anteriores, me refiero a tabla y gráfico, ahora lo están escribiendo. Los tres con la misma información, imagínense. Y lo que se necesita en esa narrativa es una interpretación. El archivo. Voy a compartirlo nuevamente el archivo, por favor, discúlpenme. A ver, un momento para que puedan tenerlo todos. Ahí está, enviado nuevamente. Entonces, lo que necesitamos es presentar información clara y la necesaria en un trabajo de investigación. Voy a ver cómo se ha presentado en una tesis y sobre eso voy a tratar de una manera constructiva, por supuesto, que optimicemos esa parte en los futuros documentos. Entonces, para esto, permítanme primero, voy a compartir pantalla y les voy a compartir una carpeta en la cual he descargado una tesis y, a ver, tesis para el ejemplo. Ahí está. Muy bien. ¿Lo pueden ver? Entonces, tesis para el ejemplo. Ahí está. Esto lo voy a cerrar. Y vamos con la parte de resultados. ¿Qué es lo que he hecho? La tesis completa lo he separado en partes. Capítulo 5, resultados. Ahí está. En la parte de resultados, hace una presentación, dependiendo de su tipo de diseño que tienen ellos en su universidad. Y vamos a tomar por aquí una tabla, ¿ya? Una tablita. Muy bien. Por ejemplo, esto. Análisis descriptivo, dice. Presenta en la tabla 7 una gestión de medicamentos. No conozco mucho el tema, pero voy a tratar de ser un poco coherente con la explicación. Habla de las frecuencias y sus porcentajes equivalentes, ¿de acuerdo? Hay un porcentaje acumulado incluso. Muy bien. Gestión de medicamentos, entonces, con un
cuadro de frecuencias. Bajo 4, medio 13, alto 23. Vamos a ver. 4, 13, 23. Está presentando la misma información de dos formas diferentes. APA, esto ya no lo permite, ¿no? APA dice o bien presenta tablas o bien presenta gráficos, pero solamente se presenta uno de ellos, justamente por evitar duplicidad de la información. Aquí en realidad es lo mismo. Yo sugiero aplicar lo que dice APA, uno de los dos. Perfecto. Y aquí hay una tercera, una más, que es lo mismo. Bueno, un gran error. Y luego, ¿qué dice? Antes de pasar a la siguiente tabla, dice, con respecto a la tabla y figura 2 y 3, dice, del total de los encuestados se determinó que la variable refleja un porcentaje alto, 57,50%, asimismo 32, bueno, presenta lo que está aquí, ¿correcto? Sí. Muy bien, entonces, ¿pero dónde está la interpretación? No hay interpretación. Esta es una escritura o una presentación de 4 veces la misma información escrito en forma de gráfico y en forma de tabla. Bien, tabla 8, frecuencias, a ver, 6, 18, 16, 40, 6, 18, 6, 18, 16, ahí están. Nuevamente lo mismo. Antes de pasar a la tabla 9, miren lo que está copiando lo que se ve en la tabla, o se ve en todo caso en los gráficos. Entonces, no hay interpretación. Muy bien, ¿cómo podemos mejorar esto? Obviamente, nosotros no queremos que nuestros estudiantes presenten un trabajo así. Nuestros estudiantes deben presentar una interpretación de qué es lo que se necesita, qué es lo que puede ver él respecto a estas cantidades. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería más o menos así. Voy a hacer primero un ejemplo y luego voy a explicarles cómo se complementa este ejemplo, porque he visto que también hay recomendaciones similares a las que voy a hacer y que se aplican mucho, pero todavía falta algo más. ¿Qué sería lo correcto? Interpretar. Entonces, ¿qué me queda? Voy a capturar esta tablita, ¿de acuerdo? La voy a capturar y me voy a ir a la inteligencia artificial y me voy a ir a ChatGPT. ¿Dónde está ChatGPT? A ver, ChatGPT directamente a un nuevo chat. Aquí no voy a utilizar asistentes, ¿de acuerdo? Solamente voy a utilizar la IA de manera libre y le voy a decir, necesito que analices la tabla que te voy a adjuntar. En tu análisis, trata de no presentar lo que ya está escrito en la tabla. No repitas información. Interpreta lo que tú puedes ver, lo que puedas presentar como un diagnóstico, una mejora, según lo que observes, pero trata de no repetir. Esta narrativa debe tener un aproximado de 80 palabras, entre 80 y 120. Voy a darle esa instrucción y le voy a agregar la imagen. Muy bien, entonces está en estos momentos generando una interpretación. Y miren cómo nos presenta la inteligencia artificial. La distribución observada evidencia una tendencia hacia una mayor frecuencia de compra de medicamentos, lo que sugiere un comportamiento de consumo significativo, posiblemente asociado a factores como la automedicación o la necesidad de tratamientos prolongados. La proporción más alta en el nivel alto podría reflejar escaso control en la adquisición o deficiencias en la orientación médica preventiva. Esto plantea la necesidad de promover campañas y propone algo. Miren, ¿podría ser válido? De repente sí. ¿Puedo copiar y pegar? No. Lo que puedo hacer es leer y ver cómo es que la IA me está ayudando a ver de una forma diferente lo que yo estaba presentando. Hace un momento se presentaba con cantidades, repitiendo lo que estaba allí, pero miren ahora tiene una mejor presentación, una mejor narrativa, pero tiene un contexto que no conoce, porque yo le he presentado una tabla
Él no conoce el contexto, no conoce lo que ha pasado, qué busco con mi objetivo, hacia dónde van orientados mis instrumentos, no conoce. Entonces, por lo tanto, lo que aquí me plantea de repente no coincide con lo que yo necesito. Bien, le decía que mucho se hace esto, ahora que tenemos la IA, se le pide este prompt. Este es un prompt clásico y típico para pedir el análisis de las tablas y muchos estudiantes lo utilizan. Incluso no copian ni pegan, sino van leyendo y van colocando en su hoja de Word. Ya saben que dividen a la mitad su máquina, perdón, su pantalla, a la izquierda está el diálogo con la inteligencia artificial y a la derecha está su hoja de Word. Que van escribiendo, pero sí, le da muy buenos resultados. Dicen, sí, mire este comentario realmente fabuloso porque no presenta los porcentajes ni repite lo que ya está, sino me da una forma más clara de lo que es realmente una interpretación. ¿Qué opinan al respecto? Kelly, vamos a activar su micrófono. Doctor, me parece muy interesante lo que usted acaba de hacer y realmente para poder nosotros hacer un análisis, primeramente tenemos que conocer el objeto de estudio, Así es. conocer los elementos principales de una pregunta de investigación, como son las unidades temáticas o variables, el sujeto de nuestra investigación, que puede ser ontológicamente de las ciencias básicas o de las ciencias sociales, el entorno, Ujú. para darle significancia a Exacto. a ese informe que nos está dando un poco hetero, ¿no? Un poco abstracto, ¿no? Entonces es importante, me parece fabuloso para quienes nos dedicamos más a la investigación cualitativa, porque refuerza esas inferencias que hacemos para hacer ese análisis, pero necesitamos los datos principales. Contexto, le falta contexto. Claro, el contexto, por eso el contexto es el escenario, es la delimitación del problema, ¿no? Los elementos de la delimitación. Si estoy haciendo con personas, con cosas, las edades, eh, exactamente el objeto de estudio, doctor. Genial. Gracias, doctora Kelly. Me gustó su comentario. Vamos a pasar con Nelly a escuchar su pregunta y luego viene la respuesta. Nelly, buenas noches. Adelante. Está activo su micrófono. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas está? noches. Qué gusto. Buenas Buenas noches. noches. Mire, yo pasé por Luigi. Yo le puse como un gem personalizado a Luigi. Copié su prompt y pasé una tesis que en San Marcos, en lingüística, se sacó 20. Y me ha dicho que el análisis de coherencia revela una consistencia interna rigurosa, tanto en verificación terminológica, especificadora, la coherencia semántica es óptima. Y esta tesis sí sacó 20. Es una tesis que los lingüistas decimos, guau, olé, muy bueno. Y le ha dado, bueno, pues la buena pro también está, pum. Eso quería contarle. Genial. Gracias por compartir esto. Mire, cuán importante es eh, apuntar a esos niveles, ¿verdad? Ese es el nivel que se busca en la investigación, porque ahora tenemos esa gran ayuda de la inteligencia artificial. Es muy, muy superior. Hay que usarla adecuadamente, nada más. Y ahora voy a responder a la pregunta, perdón, a la opinión de la doctora Kelly. Muy acertada, por cierto. Cuando les presenté el ejemplo, le dije, esto es lo que normalmente hacemos o se hace para interpretar las tablas, porque en algún momento, hace algún tiempo, se comentó sobre esto y se viene haciendo, ¿no? Pero le falta el contexto. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para optimizar ese resultado? Aquí viene el ejercicio completo. Bien. Voy a iniciar un nuevo chat, ¿sí? Al nuevo chat le voy a agregar la imagen porque lo necesita, ¿de acuerdo? Pero además de la imagen, le debo agregar algunas cosas más. Yo le voy a agregar
la introducción. En esta tesis, por ejemplo, está la introducción, está separado de los antecedentes. Bueno, es una presentación del modelo de la universidad. Entonces, están separados así, ¿ya? Voy a colocarlo entonces, a ver un momento, algo pasó aquí. Ya, muy bien. Entonces voy a agregarle, creo que la introducción, sí, voy a agregarle la introducción, voy a agregarle los antecedentes, le voy a agregar el método, ¿cierto? Las teorías, nada más. ¿Creen ustedes que ahora con estos ingredientes pueda tener mejores resultados? Seguro que sí. Y con esto le doy la razón a la doctora Kelly y a todos aquellos que mencionaron en el mensajero, falta contexto. Voy a escribir ahora el prompt. Necesito que me brinde la interpretación de la tabla adjunta. Esa tabla corresponde a una tesis cuya información de forma independiente te la estoy presentando también como anexos. Te adjunto la introducción, los antecedentes, te estoy adjuntando también el método y las teorías que han sido utilizadas en esta investigación. Por tanto, con dicha información y lo que he podido obtener en esa tabla, que ahora te presento, necesito que interpretes evitando repetir datos que ya están implícitos y se pueden ver a simple vista en dicha tabla o en dicho gráfico. Tu narrativa la debes hacer o debes presentar en un párrafo de 120 a 150 palabras. ¿Qué creen ustedes? ¿Que tendremos un mejor resultado? Definitivamente sí, ¿no? Vamos a ver qué nos trae, qué nos presenta. Aquí está. La tabla refleja una tendencia coherente con el propósito central de la investigación. Ya mencioné el objetivo. ¿Se dan cuenta? Ya mencionó el objetivo porque ahora lo tiene claro, evidenciando una correlación positiva entre la gestión de medicamentos e insumos y el nivel de abastecimientos de la DIRIS, Lima Norte. El comportamiento, mire, hay información que no la tenía. El comportamiento de los datos sugiere que la eficiencia en la selección, adquisición y control de precios de los medicamentos influye directamente en la capacidad de respuesta institucional frente a la demanda de los usuarios. Los resultados reafirman los postulados teóricos de Cruz, Salazar, al mostrar que un sistema de información robusto y una gestión integrada reduce el riesgo de desabastecimiento. Asimismo, el análisis empírico sustentado en el método hipotético deductivo y el enfoque cuantitativo correlacional permite inferir que los déficits detectados no responden a la ausencia de recursos, sino a fallas de coordinación y planificación logística. Se evidencia, por tanto, la necesidad de fortalecer los procesos de gestión y control para garantizar continuidad y equidad en la atención sanitaria. Ahora les pregunto, ¿qué diferencia hay entre esto? ¿Qué diferencia hay entre con esto que está aquí? ¿Y qué diferencia hay con esto que está aquí? Definitivamente hay un gran avance respecto a la forma de cómo se puede lograr interpretar una tabla. Bien, le damos el contexto, por eso es que he separado las partes de la tesis. He separado las partes para poder hacer el diagnóstico. Obviamente que si estamos en el proceso de la construcción del documento, le decimos al estudiante que también los separe y los tenga allí, o si no, puede juntar todo el proceso desde inicio a fin y alcanzarle a la IA para que se genere el contexto y con base a eso ayude a interpretar la tabla. No la podemos dar por válida hasta que nosotros no veamos que sí realmente refleja lo que yo puedo observar, porque yo soy quien conoce la investigación. La IA está tratando de adaptar su respuesta a un contexto, pero es un contexto en el cual de repente no está tan claro todo y podría generarle algún tipo de error en el informe. Pero aún así, es una gran herramienta y es una gran ayuda que definitivamente va a optimizar nuestras narrativas de las investigaciones. Bien, dice, también se llama desarrollar un storytelling, claro que sí, sobre los datos o hallazgos de la investigación. Perfecto.
Bien, entonces miren ese ejercicio. Yo creo que con esto seguramente los, los resultados de nuestras tesis van a cambiar, van a tener una mejor presentación de nuestros estudiantes, me refiero. Tenemos la oportunidad de mejorar esto, de optimizar cada vez esos documentos académicos que poco a poco están siendo observados, están siendo vistos ya a nivel mundial. Aquí en Perú están saliendo, ya se publican artículos, los repositorios ahora se han activado hace algunos años, por lo tanto, estamos en la visión de muchos investigadores y tenemos que hacerlo mejor de nuestra parte, ¿verdad? Marlon Farfán, qué gusto, doctor, qué gusto tenerlo en este espacio. Buenas noches, ya está activado su micrófono. Sí, buenas noches, doctor Manuel, y buenas noches a todos los colegas. Sí, he estado escuchando bien atentamente esta gestión de los asistentes, ¿no? Y definitivamente nos da una mayor perspectiva. Pero yo observaba esa respuesta que nos ha dado, ¿no? En la última que ha sido mejor construida, y veo que ahí hay es más contundente y profundo su análisis de acuerdo a los documentos que se le ha dado como base, ¿no? Entonces, ahí creo que también podemos refinar el PROM en el sentido de que, por ejemplo, ese contexto o ese contenido que nos ha dado, yo lo noto muy en escalada o un gran manejo de información para un chico de pregrado, por ejemplo. O sea, tiene demasiada información y profundidad, un poco más de profundidad para un chico de pregrado. Entonces, ahí habría que regular el PROM para efectos de que a veces nos presentan párrafos bien construidos, ¿no? Muy, muy bien construidos. Y yo estoy más que seguro, 105% seguro de que no le entiende. Entonces, si efectivamente al nivel de investigadores, como la mayoría lo son aquí posiblemente, sí les puede ser muy útil ese nivel de desarrollo, de discusión, pero para el nivel de pregrado habría que, digamos, ir afinando, y puliendo poco a poco, quizá en el tiempo, ese PROM para que esa interpretación de esa gráfica muy sencilla que mostró, mire, pero tiene un contexto muy profundo, ¿no? Que te invita a decir, oye, pero aquí está hablando de mucho más que lo que estamos viendo ahí en la pantalla. Pero para un jovencito de pregrado, tal vez habría que decirle que ese contexto que le va a dar esté enmarcado dentro de, ¿no? Y no nos presente, pues, un párrafo muy, muy bien construido, que daría a entender de que él conoce mucho del tema profundizado, y posiblemente no ha sido así, ¿no? Pero sí, a nuestro nivel de investigadores, sí lo entendemos, ¿no? Porque ya tenemos un recorrido y podemos, como dijo la colega ahí en el chat, tenemos una gran ayuda que podemos complementar o ampliar con el conocimiento de cada uno sobre la materia, pues, ¿no? Y puede entrelazar y podemos aprender, inclusive, diría yo, porque uno también aprende ahí, porque esa es la finalidad, ¿no? Un aprendizaje continuo. Entonces, ese comentario quería hacer para dejarlo, digamos, ahí en la mesa, y que un colega que esté incursionando en ello o que esté utilizando también tenga en cuenta ese detalle, porque si no los alumnos bueno, ya van a generar buenos textos cuando al final ni los comprenden muchas veces, ¿no? Y ahí hay que tener un poquito de cuidado. Muchas gracias de todas maneras. No, Marlon, muchas gracias. Algo que normalmente suelo señalar es que los asistentes deben ajustarse a nuestras necesidades. Si estamos en un nivel de pregrado, seguramente se ve un análisis muy profundo, pero debemos entender, como dijo Torres, o el doctor Torres hace un momento, los estudiantes del pregrado ya no son los mismos investigadores que existían en la época de antes. Con la inteligencia artificial tienen ellos muchas posibilidades de elevar su nivel. Aprovechemos esta tecnología y hagamos que ellos de repente vean un poquito más allá. No le demos no limitemos de repente su deseo de conocer, porque tal vez la IA con respuestas como esas les abre una visión diferente y pueden ellos ir aprendiendo mucho más, porque creo que
si bien la narrativa tiene un uso de palabras técnicas muy bien armados unos tras otros, tiene una secuencia lógica, coherencia y cohesión ahí todo, pero no tiene más información de la que ha procesado. Entonces el estudiante va a presentar la información de su misma tesis. Probablemente lo que mejora ahí sería la redacción, la presentación, pero él no lo va a copiar y pegar, él va a leerlo y luego va a interpretar con sus palabras. Pero créanme que es un gran aporte, efectivamente, como dice el doctor Lavado, para poder analizarlo y ajustarlo. Muy bien, gracias, Marlon. Siempre es un gusto conversar contigo cuando nos encontramos aquí en la universidad. Conversamos justamente sobre investigación. Es un colega de la universidad en la cual yo laboro. Bien, entonces, efectivamente, no hay que subestimar a los estudiantes del pregrado. Genial. Perfecto, ahora sí vamos entonces con otro capítulo antes de cerrar ya nuestra sesión de hoy. Miren, ¿cuánto podemos conseguir con la IA? Esa es la... Luego, Alain, conversamos sobre el tema. ¿Cuántas cosas podemos lograr? Ahora, para cerrar ya, vamos a la parte de la discusión, que es algo eh, que nos preocupa un poco, porque a veces cuando nosotros queremos redactar la discusión, nos damos cuenta que necesitamos información que hemos recopilado previamente para poder discutir sobre ella. Es decir, lo que yo he obtenido en mi resultado después de mi análisis de las tablas y todo lo demás, ya tengo mis resultados. Ahora esos resultados, que no solamente son los resultados de las tablas, no, que quede bien claro, también son los resultados que confirman mi teoría, son los resultados que confirman mi planteamiento metodológico. Entonces, esos resultados justamente reflejan ello, ¿no? Que escogí la teoría adecuada, por eso mejoraron los estudiantes, por eso mi resultado fue positivo. Entonces, esa teoría, ese método que influyeron en mi resultado deben ser considerados en mi análisis que es conocido como la discusión. Entonces, la discusión ya no es solamente discusión de resultados como a veces interpretamos, sino que la discusión, y muy acertada las universidades que han borrado la parte de resultados porque se malinterpreta y colocan discusión únicamente, le da la apertura a que cuando nosotros analizamos esa parte, contrastemos nuestros resultados que hemos obtenido con esas tablitas y los análisis, que contrastemos nuestra teoría frente a las teorías de los antecedentes que también utilizaron y también contrastemos la metodología que hemos utilizado frente a los métodos que utilizaron también los investigadores que fueron citados. Entonces, con esto vamos un poco a la reflexión, ¿no? Pero si yo cuando cité mis antecedentes, me dijeron inicialmente que solamente coloque datos de la investigación y copie las conclusiones. ¿Y ahora de dónde saco las teorías? ¿De dónde saco el método? Por eso es importante, y eso lo dije en la primera clase, o cuando hablamos sobre antecedentes, traten ustedes de conseguir esos ingredientes porque es aquí donde se van a necesitar. Así la discusión se vuelve muy interesante, muy rica en información. Bien, entonces voy a asumir de que los antecedentes que se han citado el autor ha considerado una información general de la investigación, ha citado los resultados más importantes, el método y la teoría que utilizó también para obtener esa investigación y su resultado, obviamente, ¿no? Entonces, así yo podría tener buena fuente de información para poder luego contrastar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando contrastamos? Y para poder conseguir esa discusión, yo diría, hay que lograr una discusión entre métodos, teorías y resultados. Entonces, para esto, voy a compartir pantalla. Hice esa división nuevamente, por eso explico por qué he fraccionado una tesis para hacer el análisis. Si yo quiero hacer mi discusión, entonces yo debo colocar como ingrediente, ahora ya sabemos que necesitamos darle el contexto, necesitamos darle los antecedentes, necesitamos darle el método, las teorías, por acá están las teorías, ¿no lo veo? El marco conceptual y teórico, que está aquí. ¿Sí? Ajá, aquí está. Entonces tenemos 1, 2, 3
frente a los resultados que hemos obtenido. Porque recordemos que la parte de resultados es lo que ha obtenido el investigador de su estudio. ¿De acuerdo? Estos son sus resultados. Muy bien. No hay más. Perfecto. Ahora sí, vamos a contrastarlo esto con los antecedentes. Creo que es el mismo o es otra tesis. ¿El ejercicio? No, este es otro. Me había equivocado, había tomado otro ejercicio. Entonces, igual, el método, resultados, teorías y los antecedentes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, nuevamente voy a trabajar de manera libre con ChatGPT, ¿de acuerdo? En un nuevo diálogo, en una nueva conversación. No tengo el asistente, o mejor dicho, sí lo tengo, lo voy a compartir luego. Pero este asistente, o perdón, esta interacción que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Voy a colocar los antecedentes primero. Voy a colocar el método y también las teorías. La teoría que ha utilizado, vamos a suponer que es mi estudio, en mi investigación. Estos son mis antecedentes, este es mi método y ahí está mi teoría de base. Muy bien. Entonces, todo eso lo debo contrastar con lo que yo he obtenido. En este caso serían los resultados. Muy bien. Y ahora sí, vamos a escribirle el prompt. Vamos a decirle lo siguiente. Necesito que me ayudes a redactar el capítulo discusión de mi tesis. Para ello te adjunto mis resultados y también los antecedentes, el método y las teorías que utilicé para este estudio. Necesito que me ayudes a hacer una discusión bastante completa en la cual se contraste resultados, se contraste los métodos y las teorías con cada estudio que se presentan en los antecedentes. Me falta algo más. Me falta algo más. Necesito que se divida o la presentación de los resultados se diferencie claramente cuando se habla de métodos, cuando se habla de teorías y cuando se habla eh, de los resultados en sí. Ahora, estos párrafos que me vas a presentar no deben o deben estar dentro de una extensión de 120 a 180 palabras. Redacción en prosa, sin subtítulos. Procede. Bien, vamos a ver qué nos da. Si alguien tiene un planteamiento diferente, lo puede hacer. Yo quiero dejarles un ejemplo nada más para que ustedes vean cómo es que podemos conseguir este capítulo de discusión de resultados o discusión. Miren, bien, vamos a ver. Me ha presentado solamente una discusión. Entonces yo necesito que me presente, a ver, voy a decirle acá. Debes presentar tantas discusiones como antecedentes te presento. Listo. Vamos a ver qué resultados tenemos. Sí, le voy a decir que sí. A ver. Excelente. Bien, ahí está. En relación al estudio de Cabanillas y CRAL 2020, la comparación evidencia que las estrategias de dispensación automatizada y control de dosis, aunque enfocadas en contextos hospitalarios internacionales, comparten la misma orientación hacia la eficiencia y seguridad en la gestión de medicamentos que se observa en DIRIS Lima Norte. Sin embargo, mientras su enfoque se centró en minimizar riesgos de contaminación y ajustar protocolos de desinfección, el presente estudio pone énfasis en la correlación estadística entre gestión y abastecimiento, logrando demostrar una relación positiva. Esto fortalece el postulado de Cruz 2017
sobre la gestión integral y la necesidad de sistemas de información eficaces, evidenciando que la mejora de los circuitos de dispersión y almacenamiento impacta directamente en la continuidad del suministro y la satisfacción del usuario sanitario. El trabajo de Soto, 2014, orientado a la gestión de riesgos, en cadena, etcétera, etcétera, y miren qué excelente presentación de discusión. En cuanto a Urquiaga, 2020, quien analizó la relación entre la gestión de suministros hospitalarios y la calidad percibida de la atención, sus conclusiones se alinean estrechamente con los resultados actuales. Miren, su correlación alta, etcétera, confirma que la eficiencia logística se traduce en una mejor percepción de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. No copiar y pegar. Leer, analizar, sintetizar y escribir. Ese es el mensaje final. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Bien, perfecto. Alguien quedó en hacer una pregunta. Alain. Bien, Alain. Gracias, Alain. Súper, muy bien. Perfecto. Solamente cerrar porque me quedan unos minutos diciendo de que todo este ejercicio lo he hecho no tanto utilizando asistente. ¿Por qué? Porque quiero demostrar que la IA, seguramente en estos niveles y a estas alturas, ustedes ya van a utilizar la IA sin necesidad de ir a un asistente para hacerlo de manera ética. Entonces, ese es el objetivo. Centrémonos en ese tipo de uso de la IA. Con esta forma de contrastar, que es la parte final, yo diría, es una evidencia de que cuando narramos nosotros nuestra propia discusión, ahí queda claro de que no debemos por qué copiar y pegar, sino simplemente ir leyendo, analizando y escribiendo. Ya está. Y ese ejercicio, lo repito siempre, el de leer, analizar, sintetizar y escribir, me lleva a un aprendizaje significativo, con toda seguridad, un aprendizaje muy significativo. Con eso, agradezco su atención, agradezco que me hayan seguido con el ejercicio, y si no hay preguntas, porque todavía tenemos 8 minutos, damos por concluida la sesión de hoy. Gracias, profesor Lavado, gracias a ustedes. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. Gracias a todos y gracias por la atención. En realidad nos quedan 2 sesiones más. La última va a ser un poco de reforzamiento y, por supuesto el evento de cierre de este diplomado que creo yo está dando la talla que ustedes esperaban porque estamos utilizando la IA en un nivel bastante interesante. Gracias a ustedes, gracias al CAEIN, doctor Víctor, si está presente, o tal vez la señorita Andrea. Agradezco la oportunidad de esta noche y estaríamos viéndonos pues el próximo lunes. Gracias. Gracias, doctor Manuel. Muchas gracias. Ahí estoy dejando el link de asistencia, por favor, para que se registren. A ver. Bien, aún no me retiro, voy a tener algunos pedidos por aquí, están pidiendo el documento, ¿eh? Voy a compartirlo. Ya, también si me puede enviar cualquier material a mi WhatsApp para poder compartirlo. Ya.